Antes de comenzar el desarrollo de este video, me gustaría dejar en claro que las imágenes que se utilizan de fondo en su mayoría son imágenes sacadas del videojuego Red Dead Redemption 2. Esto se hizo con el objetivo de tener un material audiovisual que llegara a relacionar los temas que se están tratando en este video para tener una idea más sencilla de el punto al cual se quiere llegar. En general, la historia que podemos ver en el Red Dead Redemption 2 está ubicada aproximadamente en los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Específicamente está ubicado en el año de 1893. Ya entrando más en detalle de el contexto el cual enfrentan estos indígenas que podemos ver en el video del fondo, esta es la tribu Wapiti, la cual se encuentra protegida en una reserva indígena supuestamente protegida por el gobierno. Nosotros nos encontramos en un momento en el cual están en medio de unos tratados diplomáticos en los cuales puedan extender su reserva indígena debido a que están pereciendo por falta de un espacio apropiado para subsistir. Al final, la tribu se divide entre dos grupos, en el cual uno busca retomar sus territorios a la fuerza, yéndose a una guerra contra el gobierno que los está desgastando poco a poco, mientras que el otro grupo busca resolver sus conflictos de manera diplomática. Ahora bien, hablando del ejemplo histórico de Colombia, hay que decir que este es un suceso también marcado en el siglo XX, específicamente en 1822, a inicios del siglo. Podemos recordar cómo la resistencia colonial que se tuvo en Pasto fue debido a las inconformidades que se presentaban a la República Colombiana respecto a los acuerdos que se les estaban ofreciendo específicamente a los grupos indígenas de la región. Bueno, debido a que los tratados que se habían trabajado desde hace mucho tiempo con los realistas seguían siendo mucho mejor que los tratados que se estaban generando con la República Colombiana. He de decir que estos contextos desembocan en un conflicto abierto en una locación importante para definir el juego de poderes, también para definir quién será el ganador. En estos momentos voy a dejar de lado el análisis al videojuego para empezar a centrarme en el tema que de verdad tiene la relevancia de este video, que es empezar a hablar de las teorías que nos ofrece Natalia Parada en su lectura de lo sagrado a lo arqueológico. Pero antes me gustaría dar una última analogía que se representa en el video del fondo, debido a que en estos momentos pensé el conflicto que se presenta en el videojuego como una simulación de lo que probablemente pudo haber sido el conflicto que se vivió en la Navidad Oscura de Pasto. Me gustaría primero hablar de cómo en el texto se considera cómo la violencia simbólica a través de la estructura de estos conflictos a largo plazo terminan moldeando conductas y maneras de ver la realidad, de concebir y representarla. Citando un pequeño pasaje del texto, la historiografía de la violencia, la cual ha estado centrada en el siglo XX, no ha enseñado con suficiente profundidad el impacto de las modalidades
modernas del poder. Otro punto a destacar que me ha dejado el texto, el cual es el que me dio la idea principal para realizar este video con este tipo de temática, fue el pensar que el Estado en general a lo largo de la historia ha tenido un patrimonio indeseable. El Estado siempre tiene algo que mostrar, a su vez que tiene algo que esconder. Esto es algo que Estanislao Zuleta habla, un filósofo colombiano, es decir, debido a que existe una incapacidad para reconocer nuestras dificultades y darle un valor y sentido a los conflictos que hemos vivido para que se nos permita vivirlos productivamente. Esto es algo que seguimos viviendo a día de hoy, por lo cual me gustaría presentar las siguientes noticias que curiosamente llegan a tener una relación indirecta con el sentido de este video. Atención, hay disturbios en el centro de Bogotá, le metieron el SMAD, ahora se llama UNDEMO, que es la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden en el centro de Bogotá. Producto, Felipe, del vandalismo del grupo de los indígenas que esta madrugada afectó el centro de la ciudad. Desde mi punto de vista, el simple hecho de que los indígenas en estos momentos de la actualidad estén volviendo a tomar represalias muy agresivas vuelve a enmarcar eso que en un inicio estábamos hablando, que va relacionado con la inconformidad que tienen los indígenas con los acuerdos que el gobierno les ha establecido, ya sea en parte de ficción por el juego, o ya sea en la realidad con ejemplos históricos bastante claros. 8 en punto, atención, están recogiendo sus cosas los 1.800 indígenas que están en la Plaza de Bolívar, que finalmente aceptaron y van dentro de pocos minutos para el Parque del Renacimiento, después de los incidentes en el centro de Bogotá hace algo más de 24 horas. Ya en una conclusión, teniendo en cuenta las noticias analizadas con anterioridad, me atrevo a decir que en la actualidad los indígenas siguen teniendo una posición de inferioridad y sumisión al Estado, en el sentido de que el Estado no llega a garantizarles acuerdos que se puedan ajustar a las necesidades que tienen. Por lo cual, haciendo una pregunta problematizadora, si se quiere, me gustaría plantear el hecho de: ¿será posible vivir nuestros conflictos sin antes reconocerlos? Con esta pregunta problematizadora acabo la exposición de mi video. Espero el tema les haya interesado.